Decíamos que el primero de los elementos era el mapa de riesgos y lo que me gustaría destacar en todo caso del problema del mapa de riesgos es fundamentalmente, para recopilarlo rápidamente, que los riesgos tienen que ser no solamente los riesgos penales, sino que muchos riesgos comienzan con infracciones administrativas, por ejemplo, banqueo, etcétera, pero muchos otros. El segundo de los requisitos que establece el Código Penal es que tiene que haber protocolos de actuación. Y en los protocolos de actuación, que son estos procesos internos que tiene la empresa, pues el legislador da una pauta muy concreta, porque efectivamente él quiere algo muy específico de estos protocolos. Es decir, no cualquier tipo de protocolo, sino protocolos en los que se pueda fundamentalmente deducir cómo se concretó la toma de decisiones dentro de la empresa. Y eso lo dice de forma muy clara el artículo 31 bis quinto segunda, dice establecer protocolos y procedimientos de actuación. Normalmente cuando se habla de estos temas, ahí es donde se corta, se frena y dice protocolos de actuación. No, pero es que hay que seguir leyendo, porque lo importante que dice el Código Penal es lo que viene a continuación, es que se concrete el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, es decir, cómo se adoptaron las decisiones y cómo se ejecutaron las decisiones. Y eso es lo importante del protocolo. Por lo tanto, que el protocolo sea eficaz o no, que sirva o no sirva, en primer lugar va a depender fundamentalmente de que estén correctamente definidas las tomas de decisión y ejecución. Es decir, nuevamente, cuáles son las funciones específicas de cada uno dentro de la estructura. Por lo tanto, seguimos en una necesidad, yo diría, ¿cuál es lo importante? Pues una descripción exhaustiva de quiénes toman decisiones, qué decisiones se adoptan, quién o quiénes ejecutan las decisiones. Eso sería lo importante. Sin olvidarnos de nunca de las referencias específicas de las normas sectoriales, porque, por ejemplo, en la prevención de blanqueo de capitales hay normas muy específicas al respecto. Los modelos de gestión, es decir, los modelos de implementación de estos programas de compliance, y el legislador nos dice que tienen que existir unos recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos. Esto hay un número importante de opiniones que dicen que lo que hay que establecer es que estén muy controlados los flujos de capital en relación a la intervención, los medios de pago. No se refiere a los medios de pago, que se paga en efectivo, que no se paga en efectivo, se refiere a que tenga que poder acreditar que tengo medios para ejecutar la gestión del programa de cumplimiento, que tenga medios, por ejemplo, informáticos, que tenga una partida presupuestaria destinada a algo tan importante como es la formación en materia de cumplimiento. Es decir, que tenga recursos económicos que demuestren que implemento el programa, que ejecuto el programa, que no está colgado simplemente en mi página web. Eso es lo importante en este sentido. La circular de la Fiscalía a lo único que se refiere es importante que tengan medios informáticos y que tengan además, si es una empresa más grande, que tenga un buen software o hardware de aplicación central. Bueno, podrá ser o no eficaz, pero no dependerá de que uno tenga medios informáticos. Desde luego, hoy en día es muy difícil pensar que nada en la actividad empresarial la gestionamos sin las herramientas informáticas. Pero si fuera una pequeña empresa, a lo mejor no le hace falta tener un programa informático de compliance. Eso es lo que se vende, esos son los kits que existen de gestión informática, pero no hay el Código Penal no obliga a que uno compre esos programas de software. Usted puede escribir un libro con Microsoft o lo puede escribir a mano. El problema es que lo escriba bien, que lo haga bien, que lo ejecute correctamente. Por lo tanto, yo no sé, la circular de la Fiscalía atinaba a tantas cuestiones importantes. Obligaciones de informar, es decir, obligaciones específicas a los subordinados. Es decir, aquí están todas las obligaciones específicas de mis protocolos de subordinados. Y la información que tiene que recibir un compliance officer no solamente es una información interna. Para que sea eficaz, realmente hay delitos que no los podría
detectar con tanta facilidad dentro de mi actividad empresarial. Hay algunos que se detectan mejor si tengo canales externos de comunicación, es decir, que el cliente o un tercero pueda también comunicarme incumplimientos. En materia de corrupción, por ejemplo, los canales externos son los que realmente terminan siendo las verdaderas alertas en ese tipo de delitos. Y lógicamente para el tema del canal de denuncias es importante escrupuloso seguimiento de la Ley de Protección de Datos, porque estamos al final gestionando datos personales, por lo tanto no es un problema solamente penal. Yo prefiero llamarlo canales de comunicación, no canales de denuncia. No me parece que el compliance officer haya que verlo como un policía interno, como el servicio interno que está detrás de todos los incumplimientos, sino aquel órgano que me permite justamente despejar mis dudas para cumplir adecuadamente. Entonces, a lo mejor hay que también darle unas facultades más de poder despachar las dudas que las distintas estructuras puedan tener en el cumplimiento de los protocolos internos. Importante en los canales de comunicación o los canales de denuncias, o una vez que se está gestionando, pues es fundamentalmente cómo documento las denuncias. Es decir, tengo que, en definitiva, llevar un registro de denuncias adecuadamente protocolizado y por lo tanto además que cumpla con la Ley de Protección de Datos. Es importante guardar la documentación inherente a la denuncia interpuesta, tener un expediente y sobre todo motivar muy específicamente cuándo o por qué archivo una denuncia. Al fin y al cabo es como una pequeña instrucción y tienen que estar todas las cuestiones recogidas. Y esto es lo que hay que informar también al Consejo de Administración periódicamente: qué cantidad de denuncias hemos tenido o no hemos tenido denuncias, en qué ámbitos las hemos tenido, dónde estamos detectando los posibles incumplimientos, para poder hacer un seguimiento correcto de estas cuestiones. Si hay una obligación de informar, evidentemente el incumplimiento del deber de denunciar o del deber de comunicar también puede tener sus repercusiones. Y es cuando luego decimos hace falta un sistema disciplinario. Bueno, pues se ha entendido en una reciente, no tan reciente sentencia, porque no estaba pensada en relación al Código Penal, pero que es muy llamativa, del Tribunal Superior de Cataluña, la Sala de lo Social, la sentencia 1328 de 2010, que me parece especialmente interesante, en la cual justamente se llega a un despido procedente, entendiendo que se había incumplido la buena fe contractual y había habido abuso de contractual en el sentido del artículo 52b del Estatuto de los Trabajadores, por no haber informado adecuadamente que se estaban realizando unos gastos que contravenían la política de gastos internos, el protocolo de políticas de gastos internos de uno de los directivos, el compliance officer, aquel que había sido nombrado compliance officer. Estamos en el ámbito netamente laboral, pero me lo podría imaginar perfectamente en el ámbito penal. El caso realmente, de hecho lo pongo a mis estudiantes en este contexto, del compliance officer que no comunica al Consejo de Administración el indebido cumplimiento de la política de gastos de un directivo, cuando tenía obligación de controlar, y el Tribunal Superior de Justicia entendió que era un despido procedente, aunque él decía yo no tenía esto entre mis obligaciones y usted tiene una posición en la empresa que debe velar por el debido cumplimiento y por lo tanto es un despido procedente en el sentido del artículo 52 por haber contravenido con la buena fe contractual y abuso contractual en este sentido. Es decir, desde el punto de vista penal estaba en posición de garante también. Por lo tanto, los incumplimientos del compliance officer en esta obligación de informar no es solamente hacia los subordinados que tienen que informar al compliance officer, sino también lo que el compliance officer debe informar al Consejo de Administración. Es decir, también el compliance officer puede llegar a incumplir estos deberes y ese incumplimiento puede generar responsabilidades.
En quinto lugar, establece el Código Penal que tenemos que establecer un sistema disciplinario, es decir, a los incumplimientos que se detecten, usted tiene que tener en su empresa un sistema disciplinario. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que tener entonces unas sanciones específicamente previstas para las conductas que estoy obligando a realizar, o cómo gestiono ese sistema disciplinario? Tengo que tener un régimen interno disciplinario específico. Yo diría que lo que tiene que tener es fundamentalmente la descripción concreta de las conductas que están prohibidas o cuyo incumplimiento generaría responsabilidad, con la advertencia específica de que generan responsabilidad del incumplimiento. Por ejemplo, el código de conducta o el código ético no es solamente un catálogo de buenas intenciones que tenemos, sino que además el incumplimiento del código ético puede tener sanciones. Pero las sanciones no son las que se le ocurran al empresario, están dentro de un ámbito ya regulado. Yo diría que está regulado en el Estatuto de los Trabajadores y, en la medida de que sigan existiendo los convenios colectivos y no terminen de desaparecer, también dentro de las normas específicas del convenio colectivo. Si estamos en empresas públicas, por ejemplo, de patrimonio público, pues algunos de los puestos son funcionarios, por lo tanto responden por otra normativa distinta. Es decir, el régimen disciplinario ya está previsto. No es que me tengo que crear un régimen disciplinario. Lo que tengo es que advertir que el incumplimiento de mis códigos de conducta, de mis protocolos internos, generan esa responsabilidad, porque no es algo que todavía lo tengamos tan internalizado. Y luego una última cuestión, que es la verificación de la eficacia del modelo de gestión. Y esto también lo establece el legislador, y aquí el legislador no nos establece nada que no nos podamos imaginar. Es decir, no establece cada cuánto hay que verificar un programa de compliance, sino que nos establece cuáles son las situaciones en las cuales generan la necesidad, porque hay cambio de riesgos o cambio de percepciones, generan esa obligación. Y es correcto que el Código Penal lo haga así. No me establezca cada año, usted lo tiene que revisar. No es un problema anual, bianual, como son las auditorías, las cuentas anuales. El programa de cumplimiento es gestión de riesgos. Por lo tanto, ¿cuándo debo revisar si la gestión de riesgos que estoy realizando es adecuada o no? Depende al menos de estas pautas que da el legislador. Y, en primer lugar, lo primero que nos dice es si hay una modificación en caso de detección de riesgos, pues esas modificaciones, lógicamente, que han generado alguna infracción relevante, tengo que tenerlas en cuenta y revisarlas nuevamente. Si hay cambios en la organización, justamente en toda esta estructura que tengo aquí detrás, pues también tengo que modificar los protocolos de actuación, porque puede variar si un departamento ahora lleva una nueva gestión, o lleva un ámbito nuevo, o deja de llevarlo, lo tendrá que llevar otro. Si hay un cambio en la estructura de control, también, es decir, si mis socios mayoritarios empiezan a hacer otros, a lo mejor estos tienen unos riesgos que inciden en mi actividad empresarial, por lo tanto, todas esas estructuras pueden generar cambio, en definitiva, de riesgo. Cambio en la actividad, o nuevas actividades, o nuevos productos que vayamos a gestionar, pues también requieren que revisemos los protocolos internos cada vez. En última instancia, ¿cuándo hay que verificar? Cada vez que hay circunstancias que puedan modificar el riesgo, el grado del riesgo al que me estoy enfrentando. La circular de la Fiscalía, como no ha dejado de opinar en todos los ámbitos, pues también aquí ha dicho que tiene que ser al menos anualmente, algunas cuestiones que establece en estos sentidos, cuando se alteren significativamente el perfil de riesgo, es evidente, pero hay algunas cuestiones que establece la Fiscalía como criterios de eficacia que al menos para mí son dudosas que sean un criterio de eficacia del programa de cumplimiento. Dice que no tenga antecedentes de infracciones administrativas. Me parece que no es un término realmente de que cuando usted tuvo muchas infracciones administrativas o litigios con la Hacienda Pública, y por eso, además, bueno, cuando comete el delito fiscal, hombre, no me extraña, se venía ya cometiendo varias infracciones. O no. Es decir, el antecedente de las infracciones administrativas no computa en el ámbito penal. Es decir, no tiene una especial incidencia, yo diría. Me dice, bueno, es que es un sujeto infractor.
Pero entonces, ¿qué es lo que estoy castigando? ¿El hecho mismo del delito fiscal o sus antecedentes en relación a este hecho? Porque a lo mejor tiene usted ha tenido varias inspecciones fiscales en relación al IVA y luego lo que tiene es un problema de impuesto de sociedades o de otro tipo. Existencia de una cultura corporativa de cumplimiento. Es decir, si usted autodenuncia, y lo dice con estas palabras, si usted se autodenuncia, es evidente que es eficaz porque usted tiene una cultura de cumplimiento. No entiendo cómo de un presupuesto se puede llegar a la siguiente conclusión. También tendremos en cuenta, para saber si es eficaz o no su programa de cumplimiento, la política de promociones internas que tiene. Es decir, si usted promociona a trabajadores que no han sido rigurosos en el cumplimiento del código ético, usted tiene antecedentes de falta de cultura empresarial o tendencia a la criminalidad. Yo diría que son todas cuestiones que hay que tener mucho cuidado, porque en el derecho penal no castigamos la conducción debida de un sujeto, sino que lo responsabilizamos cuando ha cometido un determinado hecho que la ley considera como delito. Es decir, usted no responde porque habitualmente es un borracho de conducción temeraria. Responde si en ese momento realmente ha cometido un delito de conducción temeraria. Y si además estaba bajo los efectos del alcohol, tendremos las circunstancias que tiene. Pero si usted habitualmente conduce correctamente, aunque tenga problemas de alcohol y no es conducción temeraria, no le podemos castigar por lo que no ha realizado. Por lo tanto, yo creo que aquí hay importantes manifestaciones de opinión que son al margen de los criterios reales de eficacia. Y por último dice que si hay un certificado de calidad del programa de cumplimiento, también es evidente que el programa tiene una virtualidad de eficacia. Eso es tanto como decir que quien tiene un carnet de conducir nunca va a aparcar incorrectamente, nunca va a cometer un delito de conducción temeraria. Es decir, el certificado de calidad respecto del hecho concreto no dice nada. Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, por lo menos he escuchado a varios magistrados en sus distintas intervenciones decir que efectivamente, bueno, mire, vale, usted tiene carnet de conducir, se presupone, usted tiene una calidad de que el producto, pero si usted no lo implementa correctamente, ya puede usted, se lo puede haber hecho el máximo especialista en compliance, que no sirve, pero no sirve porque el programa no sirve porque usted no lo ejecutó correctamente. Eso es lo único que puede tener a la posibilidad en última instancia de valorar la eficacia. Desde la eficacia no depende de los criterios que a mi modo de ver, de forma probablemente muy influido por el derecho americano, ha expresado la circular de la Fiscalía. Hace muchísimas más valoraciones sobre los programas de cumplimiento, sobre la eficacia, que les invito a que lean la circular de la Fiscalía por no ir ahora uno a uno, y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Tenemos tiempo para las preguntas. Los modelos que he comentado de externalización absoluta de compliance, ¿no?, en despachos profesionales, eso no tiene visos de futuro ninguno. ¿No tiene? Visos de futuro, es decir, incluso creo que podría incluir esas empresas que presten ese tipo de servicios en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Porque... Hombre, creo que en todo caso es una actividad riesgosa. No digo que no se pueda hacer, pero creo que es complicado. Y creo que es complicado porque no están en el día a día. Otra cuestión es externalizar parte del asesoramiento jurídico. Es decir, tener que ser carga del compliance en la empresa, en ese día a día de control y supervisión, y que sí tenga un apoyo jurídico externo. Es decir, algo que en derecho penal no era habitual, hacer consultoría preventiva frente a determinadas situaciones. Eso es algo que yo no excluiría como posible, ni muchísimo menos, al contrario.
creo que es muy probablemente la forma en que terminará evolucionando todas estas cuestiones. Porque la primera es una cuestión netamente de control interno, de alguna manera, distinto de la auditoría interna, pero es un control interno, con la particularidad de que las cuestiones que tengo que controlar, muchas pueden tener una derivación penal, y a lo mejor sí puedo tener esa externalización, esa suerte de iguala profesional que existía, que existe en el ámbito administrativo, en muchos ámbitos del derecho, y que el derecho penal no tenía esta faceta preventiva, y es a la que, bueno, se está abriendo esa faceta profesional. Yo diría que sí. Lo que no haría como profesional externo es asumir todo el compliance. Alguien lo tiene que hacer y yo despacho consultas muy concretas, específicas, dudas de hasta dónde un determinado control me está sirviendo, o cuando tengo una denuncia interna sobre un hecho y no sé valorarlo, si esto es o no un delito, porque hombre, no soy penalista, pero que el penalista me pueda decir, bueno, pues sí puede haber un problema mayor, o hay que darle, investigar un poquito más, porque de aquí puede salir, es un indicio de algo. Sí. Yo me gustaría plantear la propia responsabilidad del oficial de cumplimiento en su condición de garante dentro del árbol de decisión. Pues tiene su posición de garante dentro de ese árbol de decisiones sobre todas aquellas funciones que tiene, y de control las tiene. Y por tanto puede asumir responsabilidad penal propia. Sí, puede ser penalmente responsable, claro que sí. Igual que cualquiera dentro de la empresa, claro que sí. Es una actividad, insisto, de riesgo. Es decir, el bombero se puede quemar. ¿Por qué? Porque es justamente esa valoración la que tiene que realizar. Todos pueden responder penalmente. Uno por no controlar o por no supervisar adecuadamente, otros por no informar, otro porque ha realizado el hecho directamente. Es decir, unos responden por acción y otros responden por omisión. El que responde por omisión, como sería el caso del compliance officer, en la mayor parte de los supuestos que me puedo imaginar, por no haber controlado adecuadamente, responde por no haber evitado el resultado. Sí. En caso de que se detecten delitos, ya sea por el compliance officer o los otros departamentos como auditoría interna, antes de una imputación, ¿tendrían que denunciarlo o podrían intentar ver eso? Quiero decir, Sí, esa es la pregunta del millón. ¿de no denunciar serían cómplices? ¿Tengo que denunciar o me convierto en cómplice o en encubridor? Porque depende, ¿no? Pues ese es un tema muy complicado, sinceramente. Si me preguntan, ¿tengo que denunciar? Yo diría, bueno, según qué tipo de delito tendría que denunciar. Porque al fin y al cabo está en conocimiento de un delito. Y por otro lado, es decir, técnicamente yo diría que tiene que denunciar. Pero si me preguntan como asesor externo de la empresa, bueno, habrá que ver cómo se logra. La mayoría de estos casos terminan con una invitación al despido. Le digo, es decir, en la práctica empresarial, todos estos supuestos terminan con una invitación al despido, al ser procedente, y luego con un rápido intento de reestructurar los controles internos. ¿Sería recomendable al oficial de cumplimiento a una persona externa al Consejo de Administración? ¿Pero sería recomendable que en las reuniones del Consejo estuviera el oficial de cumplimiento? Bueno, yo diría que sería recomendable que informaran cada vez que hay alguna cuestión importante de informar, o que informar incluso, es decir, como punto del orden del día, puedes entrar a informar y volver a salir del Consejo. Muchos pueden, el directivo X entra a informar sobre un determinado orden del punto del día y no lo vería en absoluto como algo imposible. Al contrario, en según qué situaciones es lo correcto. Y en esa situación
si el oficial de cumplimiento ve un problema y lo expone al Consejo, ahí sí estaría el oficial libre de responsabilidad. Yo diría que ahí ha trasladado por lo menos parte de su responsabilidad, está compartiendo parte de su responsabilidad, de la que tiene que decidir luego el Consejo. Es decir, se supone que el oficial de cumplimiento, si los controles funcionan, no nos vamos a enfrentar con que lo que voy a denunciar es el delito. O si tengo un delito que claramente sé que hay un trabajador que ha actuado fraudulentamente, en ese caso se lo puede uno plantear, la denuncia o no denuncia. Pero debería entender a poder comunicar los riesgos antes de que acontezca, de tal manera que podamos revisar los controles antes de tener el problema. Pero ya iremos viendo cómo va funcionando. Es decir, la circular de la Fiscalía invita claramente a los empresarios a, si usted viene y me denuncia y me trae las pruebas y me evita tener que investigar, porque prácticamente lo que dice es, usted me lo trae todo hecho, yo le aseguro que usted se queda libre bueno, que no va a acusar. Eso es lo que la circular de la Fiscalía, el mensaje que intenta transmitir. Si usted viene y denuncia, yo no le voy a perseguir. Claro, pero es que a veces con esa denuncia no sé qué cantidad de otras cuestiones estoy abriendo. Pero el mensaje de la circular es, si usted viene y denuncia y me trae las pruebas suficientes, voy a proceder contra la persona jurídica, pero no voy a proceder contra la persona. Es decir, se puede quedar exenta de responsabilidad. Pero entonces, ¿quién se va a colgar la mochila? Es decir, está usted denunciando a una persona física que va a responder. Por lo tanto, las personas físicas serán las primeras muy interesadas en que esté muy bien definido lo que pueden hacer o no hacer. Por eso insisto mucho. Proteger a la persona jurídica es proteger mucho a las personas físicas que están dentro de la empresa. Porque si mi mensaje como cultura empresarial es, ante el primer problema, yo denuncio a los trabajadores y los pongo en bandeja a la Fiscalía, es decir, el clima de trabajo que voy a tener, porque una empresa es mucho más que solamente un centro de imputación de responsabilidades penales. Es decir, tenemos muchas más cosas en una empresa. El compliance, el programa de cumplimiento posteriormente al delito y lo que se está hablando en estos días en los medios de comunicación del caso Messi ha sido diseñado para que sea un atenuante. Entiendo que tal y como ha venido el acontecimiento de los hechos, si no hay compliance previo en el Fútbol Club Barcelona, si lo hay posteriormente será un atenuante, pero no tendrá otra finalidad. No, ninguna otra que no sea solamente, solo puede ser atenuante en este caso. Sí. Usted ha hecho referencia a que nosotros nos hemos fijado mucho en los países anglosajones, sobre todo porque tienen mucho desarrollo, pero al solo haber desarrollado un delito y nosotros haberlo hecho en un gran ámbito, ¿qué cree usted que nos vale? ¿Simplemente para el delito de cohecho, en nuestro caso? ¿O puede exportarse para el resto de delitos un poco? No, yo lo que a lo mejor no me expresé adecuadamente. Es decir, quien se ha fijado mucho en el derecho americano ha sido la Fiscalía General del Estado en su circular 1/2016. El análisis que hemos hecho otros es siempre desde la teoría del delito nuestra, quiere decir que no hemos estado pensando en el derecho americano. Desde el punto de vista dogmático, el encaje que le doy a los programas de cumplimiento, es decir, la persona jurídica tiene que responder exactamente igual que una persona física, por un hecho propio y por una culpabilidad propia. Es decir, no tenemos una responsabilidad objetiva. Y esa culpabilidad es, a mi modo de ver, lo que se identifica en la actividad empresarial con esa autoorganización conforme a derecho. De la misma forma que una persona física se organiza para cumplir con el derecho, la persona jurídica
la empresa, en este caso las corporaciones, se organizan, se autoorganizan para cumplir con el derecho a través de esos programas de cumplimiento. Y ahí estaría la función del programa de cumplimiento desde el punto de vista de la teoría del delito, para mí por lo menos, o para algunos autores, es la posibilidad de valorar esa culpabilidad de las personas jurídicas. Es decir, la responsabilidad no es objetiva, usted se ha autoorganizado, ha sido más o menos diligente y por lo tanto tiene más o menos culpabilidad, porque el hecho, el ilícito, no lo puedo graduar. O es homicidio o no es homicidio, o es tentativa de homicidio, o es delito fiscal o no es delito fiscal. Pero la culpabilidad sí se puede graduar. Por lo tanto, graduar que su programa fue más o menos eficaz puede incidir en su culpabilidad y por lo tanto en la medida o en la forma en que voy a graduar su pena. Usted estaba muy bien organizado, pero su fallo fue pequeñito, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, aunque tenga un delito, usted se había organizado correctamente para evitar los riesgos contra el medio ambiente. Y ha tenido un pequeño déficit de control que ha generado un delito contra el medio ambiente. Puedo graduar esa responsabilidad respecto de ese delito. Es decir, la conducta que se le imputa a la persona jurídica no es tener o no tener programas de cumplimiento, no es tener o no tener una cultura empresarial. La cultura empresarial es algo que evidentemente vamos a modificar con todas estas normas nuevas y con toda esta forma distinta de ver la actividad empresarial y ver la actividad a la persona jurídica como sujeto, además del derecho mercantil, del derecho administrativo, también del derecho penal. Sin lugar a duda modificará la cultura de la forma de hacer negocios y la cultura también de cómo la empresa se relaciona con los negocios que se realizan. Lo que digo es que en el ámbito anglosajón, el hecho de que solamente me esté fijando en anticorrupción, tengo un escenario de riesgos pequeño, es decir, política de recaudo de no soborno, políticas de cómo actúo con las administraciones públicas y 4 cosas más importantes en materia de soborno. Pero es un riesgo, y aquí tengo 58 riesgos. Sí, el hecho de que yo cojo a alguien que me haga el programa de cumplimiento y un oficial de cumplimiento, que falle, eso le daría la responsabilidad de la persona jurídica como tal. Yo contrato un magnífico al menos. Bueno, que está internamente, habrá que ver en qué es lo que falló. Pero yo como persona jurídica contrato el mejor de un buen despacho. Externalizo el cumplimiento. Y tengo mi oficial de cumplimiento, mi programa de cumplimiento externo. ¿Con eso quedaría cubierta? Yo no sé. No. Una pequeña... No. O sea, vamos a ver, riesgo cero aquí no existe. Lo que tengo es que implementarlo correctamente porque dependerá, yo lo puedo tener externalizado, pero tengo que pasar correctamente sí, todos los controles. Cumpliendo las normas que me aplica ese programa de cumplimiento, si el error, si el fallo ha tenido que ver en el oficial del cumplimiento porque él ha incumplido y está externalizado. Y el programa es erróneo, que yo lo he contratado. Responsabilidad civil. Hablo de Sí, pero la penal... No es un seguro de vida. No, ya, pero... Ni un seguro que me contra todo riesgo. Sí, yo creo que aquí la expresión defecto de organización Es la que viene. Sí, ahí es donde viene ahí es donde tendría especial relevancia. Está correctamente organizada la persona jurídica y el defecto no es de la persona jurídica. No es de la persona jurídica. Pero la persona jurídica ha podido ser consciente de los riesgos que corría. Sí, también. Es que habrá que ver Porque caso. también toda cadena de delegación deja siempre una responsabilidad Sí, en el que delega. en el que delega, que delegar no significa exonerarse, ¿no? De ninguna manera. No siempre tienes un deber de vigilancia. Además, así lo ha dicho el Tribunal Supremo, que no significa que yo me puedo ya desligar absolutamente de toda la responsabilidad que significa. Yo también tengo que seguir estando alerta de lo que se está realizando y pendiente de lo que se está realizando.
de alguna manera. Es decir, no hay una delegación del 100% de la obligación jurídica. Puede ser, por ejemplo, que un mismo programa de cumplimiento en una empresa sirva de semente en relación a una conducta concreta y a un delito concreto, y por ejemplo, el mismo programa de cumplimiento en relación a otra conducta, en ese caso y con respecto a ese delito, no sirva de semente. ¿Perdón? Por ejemplo, En la misma si una misma empresa tiene un programa de cumplimiento, entonces en un momento dado hace una conducta determinada y en relación a ese procedimiento y a ese delito, ese programa de cumplimiento sí sirve de semente. funcionó. Funcionó. Tuvo su objetivo de prevención, se logró el objetivo de prevención, se lo evitó. Y ese programa de cumplimiento sin modificación en otro procedimiento y en relación a otra conducta no sirva, ¿no? Sí, efectivamente puede ser, tal y como lo está planteando. Puede ser que me sirva incluso respecto de determinadas conductas de determinados delitos y no respecto de otros. Me refiero que habrá que estar A la conducta concreta, en el caso concreto, sí. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que en el programa de cumplimiento no cabe el fretaportero. No, Tiene que existe. uno filosofía. Tiene que tomar la medida de los Sí, hombros, la medida de la exactísimo. cintura, la medida del brazo, porque como Sí, compre un traje no hay en el un- Corte Inglés, la han liado. Por eso, para mí es muy complicado entender que se vendan esos kits de compliance. Te vendo un programa de compliance, pero no es un programa informático que yo lo instalo y entonces, porque si no está adaptado exactamente a mis procesos internos, a las personas que deciden en mi empresa y que por lo tanto pueda hacer esa previsión exacta, el problema está en que el que tiene que comprar el kit no sabe exactamente lo que tiene que comprar. Pero eso nos pasa en muchos ámbitos en la vida, que sabemos que yo no sé muy bien de ordenadores, entonces procuro que me informe alguien que pueda asesorarme correctamente. Pero no es fácil. La prevención de riesgos laborales. Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. A la hora de aplicar un programa de cumplimiento a una cooperativa, ya bastante más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía tenemos un montón de cooperativas. Entonces, si una cooperativa dice, quiere aplicar un programa de cumplimiento, ahí se tendría que tener en cuenta tanto a todos los socios de la cooperativa, hacerles llegar ese programa de cumplimiento y vigilar que lo cumplan, como a los trabajadores de la cooperativa, ¿entiendo? Y luego la cadena de proveedores de las cooperativas Depende. dependerá exactamente de la actividad que tenga. Depende de la actividad que tenga. También, por ejemplo, las corporaciones de derecho público, los colegios, pues también sí son personas jurídicas sometidas al Código Penal y sin embargo dependerá de su actividad, dependerá de qué realizan. ¿Perdón? Promociones, en el caso del Colegio de Abogados de Granada, que hace promociones. Bueno, por ejemplo, ahí habrá que tener un compliance correcto de determinado tipo de delito de estafa, que es de persona jurídica. Acabado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien que no se puede ir a casa sin que hoy no vaya a poder dormir. Asistimos a una última duda de... bueno, si no es así, muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia que han tenido de no cortarme antes y espero haberles resuelto por lo menos alguna duda. Muchas gracias.